El rugido del motor Mack corta el silencio de la madrugada como un trueno en medio del bosque. No es solo una máquina, es el bulldog de acero despertando, y hoy tiene hambre de asfalto. Sientes esa vibración en el volante. Son 30 toneladas de pino recién cortado que descansan sobre nuestro chasis, una carga viva que respira y cruje con cada movimiento. Salir del aserradero es el primer reto. Pero el torque del Mack no entiende de rendiciones. Metemos primera, soltamos el embrague con delicadeza de cirujano y sentimos cómo el chasis se retuerce bajo la presión. Estamos fuera, la carretera se abre ante nosotros. Una cinta de asfalto que serpentea por el corazón de los Estados Unidos. El paisaje es una pintura en movimiento, pero no te engañes, la belleza aquí tiene un peso. Y ese peso está justo detrás de nuestras espaldas. Mientras subimos la primera pendiente, el cuentarevoluciones baila en la zona roja. El motor aúlla, pidiendo una marcha más, y cuando se la damos, el camión responde con un empuje que te pega al asiento. Pero cuidado, porque lo que sube, tiene que bajar. Se acerca el descenso de la garganta del diablo. Aquí es donde la psicología juega su papel. Los frenos de aire suspiran. El freno de motor empieza su sinfonía metálica errata, que nos devuelve el alma al cuerpo y la carga empuja con una fuerza brutal. Si los troncos deciden moverse un solo centímetro, este viaje se acaba. Mantengo la presión, la mirada fija en el retrovisor, vigilando que el remolque no intente adelantarnos. Entramos en el tramo final. Las sombras de los pinos parecen dedos que intentan tocar la cabina. La visibilidad cae, pero el destino está a la vista.
Maniobrar este monstruo cargado en un espacio tan reducido es como meter un hilo en el ojo de una aguja mientras vas a 40 por hora. Un giro preciso, el sonido del aire escapando de las válvulas, y el silencio vuelve a reinar cuando apagamos el contacto. Misión cumplida, el Bulldog ha cumplido, y nosotros también. Pero no te acomodes demasiado, porque el GPS ya está marcando una nueva ruta y la carga no espera a nadie. Recuerda que la carretera virtual nos espera. Yo soy Flaco Truck Player, camionero virtual, hasta la próxima. Bye.